El gobierno designó a Martín Vizcarra como embajador en Canadá. El vicepresidente afirmó que pese a su nueva responsabilidad seguirá ejerciendo esa función de manera activa porque, según dijo, a diferencia de gestiones pasadas, este gobierno no tiene vicepresidente de adorno. El Comité de Disciplina de Fuerza Popular continuará el proceso disciplinario contra Kenji Fujimori, anunció el congresista Miguel Torres luego de analizar la carta notarial en la que este cuestiona la investigación que se le ha abierto con el argumento de que Fuerza Popular se encuentra sin reglas que lo rijan. Y mientras que la encuesta de Proética revela que el gobierno de Alan García es percibido como el más corrupto de la historia, el expresidente aprista señaló que Alejandro Toledo y Ollanta Humala lo llamaron corrupto durante 20 años, pero ahora se encuentran presos. En su cuenta de Twitter, García apuntó que usan mentiras sin efecto y dicen que él es muy hábil y los jueces son apristas, pero que él no se vende como ellos. Jorge Villacorta, ex asesor presidencial y dirigente de Peruanos por el Cambio, anunció que buscará ser postulante de ese partido a la alcaldía de Lima, que se presentará candidatos a las elecciones regionales. Reveló además que la Asamblea Nacional de PPK evalúa cambiarle la denominación al partido para que no continúe asociado a las siglas del nombre del presidente Kuczynski. Para estar al día con la información del Perú y el mundo, usted tiene que seguirnos, ya lo sabe, en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en Portada. ¿Qué dice, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches. Contentos porque es jueves. Vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos a Itel Columbus, analista político, quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Y Alfredo Ferrero, exministro. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Y voceado 20.000 veces para Premier, dicho sea de paso. Hace poco estuvimos hablando de a ministerios varios. Sí. Pero nadie lo ha llamado. No lo ha convocado Gareca. ¿Una embajadita en algún lado tampoco? De repente por ahí, en Sumatra. Ya perdí la de Canadá. Sumatra, Finlandia, por ahí tampoco. Muy bien, precisamente sobre eso es nuestra primera noticia. Hoy día se confirmó algo que se venía diciendo hacía tiempo y que el propio Martín Vizcarra había mencionado como una posibilidad, y es su designación como embajador del Perú en Canadá. Ha declarado el ex ministro de Transporte y también vicepresidente que él va a seguir ejerciendo esta última función porque en este gobierno no hay vicepresidentes de adorno. Vamos a escucharlo. El gobierno tiene un presidente y dos vicepresidentes activos que toman responsabilidades directas y no como en otros gobiernos que los vicepresidentes prácticamente estaban de manera decorativa y no tenían funciones específicas. Aquí, como lo ofreció y se comprometió el presidente de la República cuando era candidato, dijo que tenía él la visión, en caso de ser presidente, como lo es ahora, de que sus vicepresidentes tengan roles activos, y eso lo está demostrando con los hechos. ¿Cuál va a ser el rol activo que usted va a cumplir en Canadá? ¿Por qué es su designación para ese país? Mire, Canadá es un país que está dentro de los países más desarrollados del mundo y precisamente su desarrollo lo fundamenta en algunos sectores que el Perú tiene que tomar como ejemplo, ¿no? El rol de la educación en Canadá es fundamental para su desarrollo. Las coordinaciones siempre serán estrechas con el presidente de la República. Justo estamos hoy en un evento de comunicación donde se resalta mucho la tecnología. La tecnología nos permite estar conectados a pesar de la distancia. E incluso físicamente estamos a 8 horas de distancia, lo que demora el vuelo. Así que, si en caso se va el presidente, usted cuando lo requiere el presidente de la República, con mucho gusto podré ocupar la vicepresidencia cuando el viaje él tenga algunas otras responsabilidades, pero no es necesario que él viaje para coordinar estrechamente como lo hemos hecho desde el primer día de gobierno. Muy bien, dice el vicepresidente que aquí no hay vicepresidentes de adorno y que él va a seguir viniendo cuando haga falta, es decir, cuando viaje el presidente, pero esa no era la idea
cuando en la campaña el señor Kuczynski dijo yo no voy a tener vicepresidentes de adorno, es decir, dijo vamos a tener vicepresidentes que aparte de ejercer esta función que es la que les toca normalmente, van a hacer algo más, no van a estar solamente... Le voy a inventar funciones porque bueno, constitucionalmente no las tiene. No las tiene, pero le podía hacer encargos específicos y de hecho todos recordamos que cuando salió del gabinete Vizcarra, el presidente Kuczynski casi, en palabras casi celebratorias, dijo, qué buena noticia, por fin va a poder ayudarme con el interior del país. Con las regiones. Sí. Y salvo que Canadá se haya convertido en una región del país, sin que nos hayamos enterado, esto parece un poco contradictorio. Pero, Mario, el internet, vía Skype, por el video del WhatsApp, estamos conectados con el mundo. Sí, es verdad. Es una conexión directa. Por favor. Va a estar al dedillo. Totalmente, sí. Cargado, empapado de los temas nacionales, ayudando con las protestas. Más. ¿Hay una entrelínea política en esta designación, a tu juicio, Alfredo? Sí, bueno, obviamente es una designación que ya estaba anunciada, no es una sorpresa, ¿no? No, sorpresa Nos no. habían dicho ya, sabíamos que era una posibilidad. Este tema fue postergado un poco por el tema del gabinete Zavala. En algún momento también se habló de Vizcarra como probable premier. Es más, hay algunos que dicen que se le ofreció primero a Vizcarra la posibilidad y que después fue propuesta a Meche Arauz. La situación concreta es que obviamente estar en Canadá no es igual que estar en Lima para efectos, en el Perú, para efectos de reemplazar al presidente, ¿no? Y más cuando tienes a una vicepresidenta que ahora es premier. Por lo tanto, si el presidente sale de viaje, tendría que o Vizcarra viajar al Perú para reemplazarlo en esa circunstancia, o tendría que ser la vicepresidenta, que además es premier, reemplazar al presidente. Por lo tanto, ciertamente es una coyuntura que no estaba pensada, ¿no? Ahora, por otro lado, también viéndolo desde el otro punto de vista, los vicepresidentes no tienen una encaratura particular, son elegidos por el pueblo dentro de la plancha, pero no tienen una función específica más que la de reemplazar al presidente cuando el presidente no esté en funciones, por motivos de viaje. Entonces, y no tienen un sueldo asignado tampoco. Entonces esta encargatura a Vizcarra, tras la coyuntura del MTC y Chincheros, de alguna forma también era previsible que algo tendría que hacer Vizcarra después de lo que sucedió en Chincheros, ¿no? Si no era ministro, a una embajada era probablemente una de sus posibilidades, ¿no? Si eso le conviene al gobierno, no estoy seguro. Soy más bien de la tendencia que creo que le conviene que Vizcarra esté más cerca que lejos. Pero en fin, es una decisión que ha hecho el Ejecutivo del presidente y bueno, ya es un hecho, ¿no? Así que... Bueno, el vicepresidente Vizcarra ha señalado pues que el rol de los vicepresidentes en este gobierno va a ser distinto a la de otros vicepresidentes, ¿no? En otros gobiernos. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, una de las funciones que han hecho es ser pararrayos, ¿no? Han recibido pues encargos que le queman en situaciones complejas, ¿no? Vizcarra con Chinchero, ¿no? Ahora lo mandan a Canadá, lo más cerca, yo lo veo pues cerca a Alaska, ¿no? A la congeladora. A la congeladora, ¿no? Y ahora la vicepresidenta Arauz, ¿no? Que asume el primerato. Como dice Alfredo, a ver, imagínense que el presidente Kuczynski viaja y por alguna razón compleja, Vizcarra no puede venir acá. O sea, es todo un trámite administrativo, pero la vicepresidenta Arauz tendría que asumir la presidencia, dejar momentáneamente el primerato, encargarle el primerato a otra persona. Entonces, la verdad que va a ser un sancochado el tema que van a manejar. Pero, ¿qué tanto le conviene al gobierno en un momento tan delicado como desprenderse de uno de los pocos cuadros políticos que tiene, ¿no? Que en ese caso es el vicepresidente Vizcarra? Sobre todo, porque como tú decías, Mario, el presidente lo que dijo es de que ahora que Vizcarra no se iba a abocar a lo pequeñito que era el Ministerio de Transportes, iba a poder ayudarlo a articular la relación entre gobierno nacional y subnacionales. Entonces, salvo que eso ya se haya solucionado mágicamente con la designación de la señora Arauz, entonces la función del vicepresidente pues no es tan necesaria acá, ¿no? Y eso pues nos deja pensando realmente pues si eran adornos sus vicepresidentes. Ahora, ¿ustedes piensan que Vizcarra puede haberse ido contrariado a desgano o seguirá contrariado a desgano a Canadá? ¿O más bien un poco cansado de la situación? Particularmente me parece por la semblante, sonrisa, ¿no? Que no le disgusta la idea, ¿no? Claro.
Además Canadá, si bien es cierto, es un país desarrollado importante, es un país además con una cantidad de población pequeña para el tamaño de país que es un país de muchas oportunidades, es un país donde se vive probablemente mejor que en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y la relación con Canadá es una relación buena y fluida. ¿Dónde están los sectores importantes con Canadá para el Perú? Por ejemplo, el sector minero. El sector minero es un sector donde la minería canadiense y la peruana tienen cómo comunicarse por esa ruta, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, tampoco es que haya una agenda muy tupida con Canadá, ¿no? Como para que... va a poder conocer los lagos, digamos. Seguramente, ¿no? Y otras cosas más, pero digamos, a nivel político para el Ejecutivo, no es que pues, no es que sea una función, una embajada, digamos, clave, ¿no? Creo que hay embajadas más importantes que esa para el Perú, sin decir que Canadá no es importante, porque el tema minero es un tema muy importante para el país, pero yo no sé si es más importante a Vizcarra de presidente o Vizcarra de embajador en Canadá, ahí tengo una duda, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura, donde justamente, ya lo han dicho anteriormente, al gobierno lo que le falta son operadores políticos, y Vizcarra se había convertido en un articulador y operador político, más allá del tema de chincheros. No, igual después, porque si uno revisa... si uno revisa después, Chinchero quemado. él sigue declarando. Sí, pero ya... Desde una función... Pero estaba deslucido. Claro. Yo lo veía dando declaraciones y decía, no entiendo, parecía un fantasma el señor Vizcarra. Después de Chinchero quedó deslucido, porque primero dijo una cosa un domingo, luego otra el lunes en la mañana, luego lo sacaron. No, quedó totalmente opacado. Y él tiene obviamente intenciones políticas a futuro. Yo creo que han llegado ahí a un acuerdo. Entonces ha hecho bien irse, pues. Yo creo que han llegado a un acuerdo, porque ahí cómo es, porque acá a tu costado no me voy a quedar, o sea, ¿qué voy a hacer yo para rayos? ¿Cómo voy a hacer? Quedaron incómodas las relaciones de Chinchero. Las embajadas no son de un año, son embajadas de 3 o 4 años, por lo tanto, si uno calcula el tiempo, significa que Vizcarra se estaría yendo hasta que acabe PPK su gobierno. Para regresar a hacer ¿no? campaña, entonces, supongo. Si hay algo ahí de ese tema es Creo, posible, yo ¿no? sé. Pero sigo pensando que dentro de la estructura de Pedro Pablo Kuczynski, dentro de su entorno, yo creo que a Vizcarra le era útil a Pedro Pablo, ¿no? Y más aún cuando ya tiene a una vicepresidenta que está haciendo la función de premier. Entonces, claro, esa circunstancia... Alfredo ha señalado algo muy interesante, ¿no? Que dices, Vizcarra le era útil a PPK, ¿no? Pero la cuestión es, si dada la coyuntura, a Vizcarra le era útil el gobierno y quedarse acá. Claro. Yo por eso creo de que Vizcarra se está yendo muy contento a Canadá, porque en la coyuntura, mira, después de una censura, no renovación de confianza, un gabinete completo, la recomposición de un gabinete que de alguna manera ha sido cuestionado por quienes se roban pues el hecho de haber llevado al presidente a donde está, ¿no? No se sabe cómo va a terminar el tema de las relaciones entre el fujimorismo y el gobierno con este gabinete. Vienen elecciones regionales el próximo año. año. Adicionalmente, en el hipotético que se diera el caso del indulto, yo creo que bien hace el vicepresidente que hace bien se escrita Alaska, ¿cómo se llama? Más cerca al frío, como para que no les apique el tema, ¿no? Entonces, yo creo de que aquí quien gana, en todo caso, de forma personal, es Vizcarra yéndose a Canadá. Que si al gobierno le conviene que Vizcarra se vaya a Canadá, yo coincido con Alfredo que no, porque creo que Vizcarra aporta más acá al gobierno. Vizcarra en Canadá creo que está más ampay me salvo. Sí, pues ampay me salvo, ¿no? Un defensor menos. Un defensor menos. Pero él vive, digamos, una vida un poco menos agobiada. Sí, bueno, como tú dices, ¿no? Estarán conociendo los lagos, pescados. No, yo no dudo que vaya a desempeñar su función, a ver, el tema, con toda seriedad, pero es distinto, pues una cosa que otra, ¿no? Claro, el mismo nada lo que ha dicho, que depende de dónde vemos las cosas, desde el punto de vista del Ejecutivo, desde el punto de vista personal de Vizcarra. Creo que eso ha quedado más o menos claro, que a Vizcarra le interesa irse, y también queda claro que al gobierno no sé si le conviene que se vaya, pero la situación es hecha, está así. Ahora, Canadá como país para el Perú, ¿es importante? Sí, sí es importante. Claro. No es, digamos, Estados Unidos, pero es un país importante, interesante por el tema de las relaciones comerciales y la minería, ¿no es cierto? Pero sí es una agenda que no está tampoco tan agobiada, ¿no? Ahora bien, la pregunta es si este nombramiento de Vizcarra, que antes son los embajadores afuera, se van 3 o 4 años, va a significar que Vizcarra va a venir al final de gobierno, cuál va a ser su movida política, porque está también claro que Vizcarra tiene alguna pretensión política a futuro, ¿no? Entonces, ese escenario de irse a Canadá puede ser bueno o malo, dependiendo de lo que suceda acá. Estar ausente también localmente cuando esto se está
moviendo, no puede no ser muy beneficioso para él. Hablen mal, pero que hablen. ¿Sí? Bueno, todavía falta. Mire, ya pasó, no digo, pues, para los políticos. Ya pasó 1 año y medio de gobierno ahorita en diciembre. O sea, le quedan 3 años y medio, un poquito más, ¿no? Y estos nombramientos no son pues por 3 meses, son nombramientos de 3 años a 4 años, ¿no? Bueno, salvo el de Rafael Rey en el gobierno de García, que lo mandaron a Roma y a los 2 meses creo que lo trajeron de regreso. Claro. Para hacerlo ministro, ¿no? Pero, o sea pero es la excepción, ¿no? Por lo general no son nombramientos de Bueno, pero corto este plazo. gobierno es atípico también, pues, ¿no? Es verdad, No, nada se puede decir. Tú no sabes que, claro, con este gobierno lo interesante es que nunca se sabe. Bueno, las interpretaciones han ido desde considerar esto un premio hasta considerar esto un castigo. Según vemos aquí, ni premio ni castigo, sino más bien a pedido del directamente involucrado. Pero vamos a escuchar lo que han dicho congresistas como Héctor Becerril y Johnny Lescano. No es correcto que el primer vicepresidente del país sea prácticamente condenado a un destierro como embajador. Creo que es un error de este gobierno. Bueno, lo que se sabe, por ejemplo, es que a Martín Vizcarra lo convocaron para ser premier. Y también hubo ahí algunos temas que no le permitieron tener el manejo en realidad adecuado y eso hizo imposible que él pueda aceptar ese cargo. Lo que se ve es que no solamente hay un resquebrajamiento entre el Ejecutivo y su bancada, también hay un resquebrajamiento bastante profundo dentro del mismo Ejecutivo y eso no es correcto. Dice que va a venir cada vez que el presidente lo necesite. Nosotros no hemos nombrado vicepresidentes o no lo han elegido para que esté tan lejos. Y en caso solamente de urgencia puede regresar, él tiene que estar apoyando acá las labores del gobierno, de tal manera que a mí me parece un privilegio, un premio indebido que se le está dando, al contrario, habiendo él incurrido en ciertas irregularidades en el caso Kunturhuasi para realizar el aeropuerto de Chinchero, debía estar acá pues revirtiendo eso, reivindicándose frente a su pueblo, haciendo el esfuerzo para seguir apoyando al gobierno, y lo envían como premio consuelo, para que pase como vida de rey a la Embajada de Canadá. ¿Y quien firma este documento? Sorprende que un primer vicepresidente sea apartado no solamente de la estructura política, sino físicamente del Perú, ¿no? Y además en una embajada como Canadá, que claro, ¿quién no quisiera, no? Canadá es un país hermoso, pero que no es medular de la política exterior peruana, ¿no? Claro, ¿por qué Canadá era justo la pregunta? Bueno, esa es la pregunta, por eso parece un exilio dorado, como se llama, ¿no? Y esas diferencias internas que usted menciona, ¿le hacen más poderosa de que estos momentos a Mercedes Arauz? Bueno, sí, es que esas diferencias la tienen a ella como protagonista, es evidente que a ella se le presenta una situación de acumular más responsabilidades de este gobierno, que en el fondo, vamos, hay que entenderla como... Sí, llama la atención entre las distintas opiniones la de Johnny Lescano, que es de Acción Popular, cuando en los 2 gobiernos de Belaunde, en el primero, Edgardo Sebane, vicepresidente, fue nombrado embajador, y en el segundo, Fernando Josual López Aldana, también fue nombrado embajador, vicepresidente. De manera que... En esa época no estaba en Acción Popular. No estaba en Acción Popular. Habría ejercido. Sí. En el primer gobierno no creo. De repente sí, así es. Bueno. Bueno, ¿algún comentario más a ver sobre esto? Vamos a ver qué pasa, porque el señor Vizcarra va a tener que regresar, o sea, físicamente estar aquí en el país, cuando el señor presidente de la República se vaya de viaje, que será probablemente en un par de meses, por lo menos, ¿no? No sé cómo funciona el tema constitucional ahí, pero si no está Pablo Kuczynski, presidente, y no está Vizcarra, sería la primera vicepresidenta, que además se coordina, no, tiene que regresar, pero no sería un desmadre, digo que vaya la presidenta del Consejo. En todo caso sería una mujer súper poderosa, ¿no? Que tenga presidenta, vicepresidenta, no, ya, todo. Presidenta en reemplazo de presidente, vicepresidenta, premier y congresista. La señora de Cao, chancá de 20. Ni Fujimori pudo hacer eso. La Mujer Maravilla. No, va a regresar de todas maneras, con anticipación, claro, seguro. Mira, lo que a mí me llama la atención de la declaración de los congresistas es que ahora defienden a Vizcarra, pobrecito, cómo lo mandan de exilio a Canadá, cuando muchos de los que han declarado pedían que Vizcarra renuncie a la vicepresidencia después de lo de Chinchero, y ahora sí, no, qué pobrecito que se quede, ¿no? ¿No lo maltrataron un poco con el caso Chinchero? ¿No quedó medio...? No, un poco lo maltrataron bastante, ¿ah? Bueno, el gobierno. En realidad todos, ¿no? Ya, pero digamos, importa más que seas... El fuego amigo es más grave, sí. Pero, ¿dónde voy? Me atacan por todos lados. Mira, ¿dónde me refugio? El mayor maltrato del gobierno, creo yo, se demostró con lo del Ministerio de Educación, ¿no? Porque
con una ministra, ya la verdad, como la señora Martín, que es ministra, que tenía pues una aprobación pues paupérrima, presentaron finalmente la cuestión de confianza por todo el gabinete, cosa que no hicieron por la primera póliza del presidente de la República, que es Vizcarra, ¿no? Entonces, yo, si fuera el vicepresidente Vizcarra, me preguntaría, yo soy el vicepresidente, he sido ministro, soy la póliza de vida del presidente, la primera al menos. Tiene dos, ¿no? No, claro. No, y las dos, uno se queda encargado de otra cosa y al otro lo mandan a Alaska. No digo, perdón, a Canadá. ¿No? Y deciden pues hacerlo por una ministra que puede ser más fusible que un vicepresidente y no por él, ¿no? Yo sí me sentiría pues un poco golpeado, por lo menos, ¿no? Sí, es cierto, pero también es cierto que la coyuntura era diferente, ¿no? En el caso de Vizcarra... Él renunció. Además, sí, ¿no? Claro. Acuérdate que él renuncia cuando hay este tema de la Contraloría y las grabaciones que hay con Torne, ¿no? Lo curioso es que ninguno está de acuerdo con que se vaya. Ninguno de los miembros de la oposición está de acuerdo con que se vaya a Vizcarra a Canadá. Todos lo quieren tener cerca. Porque tanto Mulder como Becerril han declarado que les parece pues raro que se vaya, ¿no? Y algunos hablan de la concentración de poderes de Mercedes Arauz siendo pues premier, vicepresidente y premier. Ahora, Meche Arauz hasta ahora me parece que lo está haciendo bien, así que por lo tanto habrá que esperar un poco, ¿no? Yo creo que el que tendría que opinar respecto de Vizcarra es, o en todo caso, que haber pensado ya qué hacer, es Pedro Pablo Kuczynski, que debe haber ya imaginado escenarios en esa eventualidad, ¿no? Bien, vamos a una pausa y regresamos luego con lo que ha ocurrido con el proceso disciplinario a Kenji Fujimori en Fuerza Popular. Bueno, ya esta situación está incontrolable en Fuerza Popular. Kenji Fujimori mandó una carta notarial a la Fuerza Popular diciendo, manan, yo no me voy a presentar. Lo que él dice es que Fuerza Popular se encuentra sin reglas que lo rijan. Y como supuestamente ha sido sometido a disciplina por un reglamento, él asegura que no existe reglamento. Los fujimoristas de Fuerza Popular dicen que sí hay, que todos lo han firmado, que fue aprobado por todos los congresistas. Pero no se presentó ante este comité conformado por su amigo Miguel Torres, ex amigo debe ser, no sé, o de repente sigue siendo su amigo, Úrsula Letona y Karina Beteta. Y hasta la sede de este partido llegaron simpatizantes de Kenji Fujimori con carteles que decían basta de pelearse Keiko y Kenji, que se vaya Ana Vega, Kenji no se va. No, ha sido una cosa de locos. Vamos a ver qué es lo que ha dicho a través del Twitter el congresista Kenji Fujimori. Bueno, no, publicó la carta. Mi respuesta al Comité de Procesos Disciplinarios de la bancada de Fuerza Popular. ¿Tenemos de repente a ver la producción si nos ayuda imágenes de lo que fue los exteriores? Sí, bueno, porque ahí leer está un poco... ¿Habrá, por favor, para de repente mostrarle un poco a nuestro público que tal vez recién se conecta para que pueda ver la protesta, ¿no? O manifestación de algunas señoras, bueno, sí, simpatizantes pues de Kenji, ¿no? Llegaron incluso al interior del país. Hablaban de Alberto Fujimori y también de Kenji, que recolectó tantas firmas. Ahora, en la carta dice cosas como, ¿por qué tomó esa decisión? Se basa en la vigencia de la resolución legislativa que modificó el reglamento del Congreso y que fue publicada el 14 de este mes. Fujimori indica que dicha norma se refiere a los reglamentos de las bancadas que deben ser previamente presentados al Consejo Directivo del Parlamento para poder obligar a los miembros de un grupo parlamentario a someterse a ellos. Ahí está, los reglamentos de los grupos parlamentarios deben ser previamente presentados al Consejo Directivo del Congreso para poder obligar a los miembros de un grupo parlamentario a someterse a ellos. Eso aparentemente, según dice él, no ha ocurrido. Entonces mal pueden tratar de someterlo a un reglamento que no ha pasado por ese requisito. Ahora, ¿te acuerdas cuando salió la señora Donaire? A través del Twitter ella dijo algo así, ¿no? Que no me han dado el reglamento, cuál es el fundamento para someterme a un comité de disciplina. Sí. Y Kenji la apoyó a través del Twitter, dijo dónde está el reglamento, y luego ella dijo, acabo de recibirlo, algo así. Se supondría que todos tendrían que tener ese reglamento, ¿no? El grupo parlamentario Fuerza Popular se halla a la fecha sin reglas que lo rijan y no puede tomar decisión alguna mientras estas no existan. Y culmina, en resumen, la notificación que motive este recurso, la que ha recibido él, es nula por carecer de agente capaz de emitirla. Bueno, eso es lo que ha sostenido
Kenji Fujimori, pero en Fuerza Popular parece que no se han dado por aludidos con lo que él dice y más bien anuncian que van a continuar con el proceso. Vamos a escuchar a Miki Torres. Mira, ahí justo están las tenemos, imágenes primero. Mafiosa. A ver qué dice. Cúpula traidora. Ah, con hashtag. Ah, ya. Para mover en las redes. Cúpula traidora. Sí, pues llegaron simpatizantes de Kenji, pues tiene su fanática, todo convocado por Kenji, por supuesto, sus asesores, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo son las portátiles, aquí en la China, obviamente, ¿no? Ahí están los cartelitos, mira, dice, Keiko, Kenji, un solo corazón. ¿Ves? No quiere que se peleen los hermanos. Kenji, gracias por las firmas, hoy es Fuerza Popular. Kenji, amigo, el pueblo está contigo. Eran muchos, pero son. Pero son, y el mensaje quedó claro. Así es. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Sonríe. No, Oye, tú eres más amigo de Kenji que yo. No. ¿Cómo así? Oiga, no, si me va a decir eso, no, yo le digo más amigo que es usted. A ver, el tema es bien, ya no sé cómo definirlo, ¿no? Para mí la época de circo acabó en julio, ¿no? Y estamos en octubre ya. Pero el reclamo de Kenji Fujimori es bien puntual. Él dice, mira, no me pueden someter porque el reglamento de Fuerza Popular no ha sido presentado al Congreso o a la mesa directiva, ¿no? Y la respuesta que podría dar la bancada es muy sencilla. Lo único que tienen que adjuntar es la cartita con la que le mandaron el documento, el reglamento a la mesa directiva con el sello de recepción de fecha 15, 16, antes de que le hayan iniciado el proceso disciplinario. Y con eso se solucionó todo el problema. Porque por ahí he leído que la interpretación que se está dando es de que la bancada de Fuerza Popular tendría que haber aprobado un nuevo reglamento interno y haberlo sometido a aprobación de la mesa directiva. Y la resolución legislativa que se promulgó el 14, si no me equivoco, señala de forma puntual de que los reglamentos que ya se entiende que ya existan solamente tienen que ser presentados ante la mesa directiva, es decir, ir por la mesa de parte y dejarlo dirigido a la red. Acá está. Y el cargo de recepción es el tema que va a habilitar a que la bancada pueda poder procesar a un congresista, ¿no? Ahora, el tema no es tanto la formalidad, yo creo que esto es parte ya del comportamiento del congresista Fujimori, vamos a llamarlo así, ¿no? En la columna que publicó la semana pasada, pues, dijo que su hermana estaba secuestrada, ¿no? Y reclama constantemente que él, por ejemplo, tiene más derecho que otros porque juntó 800.000 firmas para poder constituir Fuerza Popular, ¿no? Bueno, en estricto, pues, pueden haber juntado 1 a 100, 1 millón, ¿no? El tema no es la cantidad de firmas que juntaste para constituir un partido, ¿no? Porque no es una empresa, sino el procedimiento que está regulado en tus estatutos, en tus reglamentos y demás, ¿no? Y creo que ahí el congresista Fujimori se está equivocando, ¿no? Pero bueno, los señores del partido Fuerza Popular decidirán pues qué es lo que van a hacer, ¿no? La cosa es que ya deberían cortar este tema de dimes y diretes pues entre un congresista y la bancada, ¿no? Y si es que lo van a expulsar, cosa que yo creo que no va a pasar. ¿Tú crees que no? Lo van a sancionar, pero no con expulsión. Sí, pero tiene que ser una dura sanción, pues, porque mira lo que está haciendo, no es cualquier cosa. Ya lo han suspendido 60 días, 120 será. No. Venía a la cabeza en signo negativo, Alfredo Ferrer. No, estaba pensando un poco, escuchando los comentarios de Dieter y los conductores. Yo creo que aquí el tema va más al fondo que lo que es una simplemente sanción a Kenji, una carta o no carta, ¿no? Un reglamento o no reglamento. Creo que aquí Fuerza Popular ha descuidado el factor Kenji. Yo creo que Kenji tiene una estrategia muy bien articulada, creo que está bien asesorado y que lo único que está haciendo es complicarle permanentemente la vida a Fuerza Popular. Con con el sodalicio, sí, con 15 cosas. En cada cosa. Y hay alguien que tiene muy buen ojito porque donde hay una fisurita, por ahí entra Kenji, ¿no? Y Kenji está haciendo su campaña, Kenji se ha hecho popular, Kenji fue el congresista más votado de Fuerza Popular, Kenji es el que sale a defender al papá que reclama el indulto,
y encima la oposición la acoge con simpatía porque ven en Kenji la posibilidad de una división de Fuerza Popular, encima es bien acogido por la oposición, ¿no? Entonces es paradójico, es un juego político bien interesante de Kenji, que yo creo que Fuerza Popular tiene que de una forma u otra tratar de solucionar. Yo no sé si lo va a sacar, porque esa podría ser una división dentro de Fuerza Popular, que a quien más le convendría sería a la oposición, ¿no es cierto? Y a la izquierda, ¿no? Y sería caer en el juego, de repente, de algo de que están buscando algunos fujimoristas que son de la vieja guardia, ¿no? Y que están ahí a la espera de que algo así suceda. Al fujimorismo la división no le conviene, ¿no? Está claro, no le conviene a Keiko de ninguna manera, porque un fujimorismo dividido en las regionales, en el Congreso, en las presidenciales del 2021, sería muy complicado en un escenario electoral amplio a nivel país. Entonces, yo creo que Fuerza Popular necesita cabeza fría, necesita una estrategia, así como Kenji tiene una estrategia frente a Fuerza Popular, creo que lo que no veo es una estrategia de Fuerza Popular frente a Kenji. En Fuerza Popular más bien insisten con el proceso disciplinario por los argumentos que ellos consideran razonables. Vamos a escuchar a Miguel Torres, como habíamos anunciado. No se ha acercado a la invitación y ha preferido enviar una comunicación. Esta comunicación ha sido analizada por el comité y hemos tomado la decisión de continuar con el proceso disciplinario. No sin antes precisar y advertir que el comité ha velado, vela y velará por el cumplimiento del debido procedimiento y con una completa y absoluta transparencia. 40-50. Lo que busca, evidentemente, dar la mayor tranquilidad posible a Kenji. Como comprenderán, señores periodistas, no podemos hacer más declaraciones teniendo en cuenta que este proceso no ha concluido y que... Bueno, para continuar entonces. Vamos a escuchar lo que dice el señor Jorge Treyes sobre lo que está pasando en Fuerza Popular y Kenji Fujimori. No hay reglas que rijan su funcionamiento, no hay reglas que rijan su procesamiento y ni siquiera hay reglas para notar autoridades. Ajá, o sea que usted es una de las personas que lo asesoró a Kenji en ese sentido. A mí me preguntó la opinión que en verdad se origina en otro abogado y es clarísima, ¿no? Ahora, ¿y cómo quedaría entonces este proceso disciplinario? Mire usted, yo diría que hay que primero aprobar un nuevo reglamento. En ese reglamento debe contemplarse específicamente, ¿no es cierto?, las obligaciones y los derechos de los parlamentarios. Bueno, pero si dice aprobar un nuevo reglamento, quiere decir que él por lo menos da por aprobado el primero, ¿no? El original. El problema con las acusaciones que se le hace a Kenji es de que, creo yo, la bancada fujimorista o de Fuerza Popular no ha sabido explicar por qué le están abriendo el proceso disciplinario, ¿no? Y cuando le han preguntado, creo que al vocero y a algunos congresistas representativos, o en todo caso de los que más o menos se les conoce, pues son tantos que la verdad ya uno no sabe cuáles son congresistas, no saben explicar muy bien cuál es, ¿no? El motivo. Te dicen, no, las declaraciones, bueno, o sea, una declaración tampoco es una infracción, ¿no? Ellos tendrían que explicar de forma coherente cuál es el motivo por el cual están abriendo el proceso, independientemente de las reacciones o las respuestas que haya tenido Kenji Fujimori después de que se sepa que le iban a abrir el proceso. No queda claro por qué se lo están abriendo. Pero él ha detallado que todas son declaraciones, columnas y tweets. Y las ha expuesto, de hecho agarró, hizo un avioncito y las tiró. Solamente por eso. Bueno, por eso, pues, eso lo ha dicho Kenji, que él es el procesado, vamos a llamarlo así. Cargos imputados. Quienes le imputan los cargos tendrían que explicarlo de forma digerible para que la ciudadanía entienda por qué lo están procesando. Según qué parte de su reglamento dice que eso no está permitido. De otra manera, lo que se entiende o lo que queda pues en la percepción ciudadana, que es un linchamiento contra el menor de los Fujimori, porque simplemente los está poniendo pues de vuelta y media, vamos a llamarlo así, ¿no? Y simplemente no soportan ese tipo de conductas de Fujimori, ¿no? Entonces, si la bancada fujimorista no sabe explicar claramente por qué lo están procesando, entonces es obvio que, por ejemplo, para la ciudadanía queda claro que esto es una especie de, vamos a llamarlo así, pues ajuste de cuentas o algo así con el hijo de Alberto Fujimori, y por eso es que él utiliza el argumento de que
lo que se quiere es anularlo, porque la bancada mayoritariamente no quiere la libertad de Alberto Fujimori, ¿no? Y ahí pues el fujimorismo, que ya queda más claro que un poco está bastante separado de Fuerza Popular, está, como se llama, incómodo, por decirlo menos, ¿no? Lo que queda claro, como dice Dieter, y como me gusta de las declaraciones, es que, y reitero, acá el factor Kenji hoy es un factor en la política peruana. No solamente por el fujimorismo, sino que ya empieza a jugar roles de relacionamiento también con el Ejecutivo, va a Palacio de Gobierno, y creo que él tiene una estrategia frente a Fuerza Popular. Lo que sucede es que Fuerza Popular no tiene una estrategia frente a Kenji, entonces andan, digamos, viendo la coyuntura, el momento cómo se presenta, ¿no? Ahora, el tema del indulto hoy día, a nivel nacional, si uno pregunta quién está a favor del indulto del padre, va a ser Kenji, no Keiko. Keiko como que se ha desmarcado ese tema, y al fujimorista de vieja guardia, no sé si ese tema le parece bien o mal, que sea Keiko quien se desmarque y Kenji que lo defienda. Además, Kenji ha enfilado las baterías también esta vez contra el entorno de Keiko, ¿no? Entonces ya está dirigiéndose a Ana Vega y a Pierre Figari como los elementos que han secuestrado a la hermana y que hacen que la hermana tenga posiciones que antes no tenía, porque hasta hace una época anterior, antes de la campaña, era Keiko quien defendía o que salía a defender el indulto de papá, y hoy día Keiko de ese tema no habla. Entonces yo creo que el fujimorismo está un poco pretendiendo ubicarse en el contexto de si es que esta posición va a ser una posición del fujimorismo o de Kenji con los fujimoristas de antes. Bien, nos ha llegado un tweet de precisamente el congresista Kenji Fujimori, vamos a compartirlo con ustedes. ¿Hay audio? Con su madre, nuevamente. Ajá. Ah, está viendo en portada. Persona que puede llamar la atención a mi hijo Kenji soy yo. Y punto. La única persona que puede llamar la atención a mi hijo Kenji soy yo. Y punto. Muy bien. Escucho, ¿cómo? ¿No avisaron para hacer? Sí, más o menos. ¿Atrás? Sí. Gracias por no ser congresista, pero ¿cuándo va a venir congresista? Tantas veces le hemos invitado acá para debatir sobre diferentes temas de coyuntura. Viendo, ¿eh? No solamente de usted, también queremos hablar de otros temas. Anímese a venir aquí al programa. Bueno, estas son las cosas de Kenji que en realidad provocan pues justamente situaciones como las que ocurren, donde Kenji de esta forma, aunque parezca una cuestión trivial, va ganándose pues la simpatía de la gente, sí, y saca del cuadro, digamos, a los políticos, parecen solemnes, ¿no? Y severos. Mientras que tú ves una conferencia de prensa antes de Miki Torres, ¿no? Y a Úrsula, ¿no? Sí, respetables congresistas, y además creo que los mejores congresistas, de los mejores que tiene Fuerza Popular, serios, ¿no? Y un poco tratando de articular. Sale Kenji con la mamá en el Twitter, claro, a la misma hora que ellos salen declarando respecto. Entonces, esas son las cosas que, como digo, Kenji parece que tiene una estrategia. La señora Iguchi acaba de ver lo que hemos presentado, porque están viendo el programa. Claro, sí. Han visto a estos tres fujimoristas diciendo que van a seguir con va a desarrollar un comité de disciplina, y entonces dijo, mamá, ¿cómo me van a sancionar? ¿Quién me va a castigar? Solo tú me puedes castigar. Claro, mami. Ya han posteado ahí el video. Bueno, tiene olfato político, Kenji, eso ha demostrado, y últimamente no solo algunas declaraciones que hace, en fin. Yo creo que ahí Fuerza Popular tiene un tema, y creo que es el tema principal que tiene que resolver para... ¿Quién? Keiko. Keiko tiene que resolver eso. Bueno, la institucionalidad del partido, dices tú. El partido, y por supuesto que Keiko, ¿no? Claro, pero con este mensaje, pues, que la verdad, si tú lo comparas, el mensaje de Miki, Torres, Úrsula, y ves obviamente te queda más simpático, pues, a Susana Iguchi diciendo, acá el único de la estación soy yo, porque en buena cuenta, esto es como mi casa, ¿no? Porque es eso, pues, ¿no? Y el mensaje subyacente también es el de Kenji Fujimori. Me importa muy poco lo que diga la bancada. No, eso es... O sea, eso está clarísimo. Sí, o sea, me importa, claro. O sea, ya con esto me importa muy poco lo que ustedes digan. O sea, o es mi mamá o es mi papá, porque los dueños de casa son ellos, ¿no? Ustedes son los invitados. Porque ya, o sea, más claro ya no puede ser. Pero ¿a quién le da ese mensaje también? A su hermana. Porque estamos hablando de una madre, de un padre y de una hermana. Bueno, yo no creo que Kenji vaya a declarar pues inquilina precaria pues a su hermana, y no. Pero la está presionando fuerte. Yo creo que el tema es para el entorno, ¿no? Es un mensaje a la opinión pública, porque si no lo haría por vía privada, pues.
Si lo hace por vía pública, es para crear un efecto en todo lo que están viendo el programa, la multitud. Con la hermana, además con la hermana no se mete mucho Kenji, ¿no? Claro. No la ataca a la hermana. No, más bien, la deja aparte. Sí, porque, ella diferencia a la hermana de los demás. Sí. Ella saca a la hermana del paquete y se refiere a los congresistas populares, a los nuevos, a los que no conocen al papá, ¿no? A los asesores. Ya, no es ella, son los amigos. No toca a la hermana. También es así que él ha dicho de que cualquier cosa mi hermana no es porque ella está secuestrada. ¿no? Entonces, los secuestradores del fujimorismo son los que están haciendo todos estos desbandes, ¿no? Entonces, ayúdenme a recuperar el reino. Es una Yo no cosa creo así. que él quiera candidatear a la presidencia. Él quiere que su hermana candidatee, pero sin esos asesores. Con esos asesores no. Yo no firmaría nada. ¿Tú crees? Yo no creo nada, ni sé nada, falta mucho tiempo, pero yo no. Lanzando, pues, unas cartas. Tú te imaginabas a Kenji en esta situación hablando del meteoro, de soy inocente, hace 2 meses, del sodalicio. Yo decía, pero ¿por qué no. Otra vez ¿Hace un año tú lo imaginabas así? No, hace 3 meses nomás. Entonces, pero por las faltan cosas 4 años y medio todavía. Y ahora hay que esperar, como ahora en Twitter son 280 caracteres, hay que ver qué cosa más nos va a proponer Kenji Va a haber más espacio, va a haber más espacio. Ya el mensaje va a tener más contenido, ¿no? Son 140 caracteres más. No, vamos a ver. Qué aburrido eso. Yo creo que esto ya ha dado sabor a la política nacional. Sí, hay algunos políticos fastidiados. Ahí el congresista Müller está molesto otra vez. Kenji, está molesto. Pero bueno. Pero parecía fujimorista. Que le da demasiada cobertura a la prensa. Oye, parecía fujimorista Müller. Parecía fujimorista. De Fuerza Popular, claro, ya no tenemos que distinguir. Siempre se ha irritado porque él siente que él es un político, digamos. No, claro. Exacto. Que se dedica seriamente al oficio y que viene acá con un selfie. la otra persona hace un poco de... Lo conocemos desde la universidad, sabemos que es un político además muy serio y muy capaz. Creo que es un gran congresista, Mauricio Müller, ¿no? Muy hábil, pero bueno, es que esta es una nueva forma de hacer política también. Yo recuerdo que el congresista cada uno hace política a su manera. Perdón, el congresista Müller, recuerdo en nuestro estudio viejito, hace como 2 años creo, dijo, ¿por Twitter? ¿Quién está gobernando por Twitter? ¿Quién manda mensajes por Twitter? Y ahora... Dile que se meta... Ahora vamos a ver los Dile que se meta a Instagram también. Claro, esto avanza muy rápido. Que se meta al Instagram está también. en esta nueva forma. Precisamente para ver algunos tweets del expresidente Alan García, vamos a volver luego de la pausa. Bueno, a ver. Por favor. Sí, no. Acá estamos riendo. Bueno, Proética le pidió a Ipsos que hiciera una encuesta sobre corrupción. ¿Tenemos cuadritos? Podemos poner, vamos a ver qué es lo que dijeron los encuestados. ¿Cuál cree usted que ha sido el gobierno más corrupto? Se refiere al segundo gobierno de Alan García. Sí, muy bien. Estamos hablando del 90 en adelante. Alan García, 35%. Casi en un empate técnico, Alberto Fujimori y Ollanta Humala. Alberto Fujimori con 23, Ollanta Humala con 22. Ambos en la Dirogues. ¿Dónde está Alejandro Toledo, por favor? Falta el prófugo. No he hecho otra parte porque el cuarto lugar con 15% es el prófugo Alejandro Toledo. Eso es lo que dice la gente, los encuestados. Así es. Esa es nuestra realidad. Arriba Perú. A ver. Y en contraste con eso están los tweets de Alan García que les habíamos comentado antes de la pausa. Ahí está. Dice, el 71% opina que la corrupción aumentó en los últimos 5 años. Es decir, eso es lo que recoge, ¿no? Y Alan García dice, el gobierno de Humala solo se interesó en su reelección y en atacarme. El país se estancó y la corrupción creció. Acabaron en la cárcel, creo que se refiere al matrimonio, ¿no? Sí, claro. Durante 20 años repitieron, Alan corrupto, usaron el poder y a sicarios. Hoy ellos se encuentran presos o prófugos. Toledo prófugo, Ollanta preso, Nadine Heredia presa, Vladimiro Montesinos condenado, la señora Leancar prófuga y no ha puesto a Alberto Fujimori. No. ¿Cómo? Usan mentiras sin efecto, pero dicen, es que Alan es muy hábil, los jueces son apristas, etc. Simplemente no me vendo como ellos. Otro más.
A ver, Proética, dirigida por Walter Albán, ministro y embajador de los Humala, hoy presos, enseña moral al Perú. ¿Qué tal, raza? Bueno, es una encuesta esta. Sí, claro. Pero a ver, yo leyendo detrás de las líneas, un poquito, ¿no? Cuando hacen la pregunta, ¿es el gobierno o el presidente? Porque claro, uno dice, ¿y por qué sale García primero en las encuestas, en su segundo gobierno, cuando a él todavía no está implicado, por ejemplo, en la Bajato, ni se le ha aprobado nada? ¿Y por qué Toledo sale último cuando se le ha aprobado que ha recibido 20 millones, aparentemente 20 millones, ¿no es cierto? Yo creo que también tiene que ver esto con que la gente o empieza a distinguir lo que es un gobierno de lo que es un presidente. De repente dicen, el presidente puede ser corrupto, no el gobierno. Por ejemplo, ¿y por qué digo esto? ¿Cuántos miembros del gobierno de García han sido capturados o puestos en prisión preventiva por la Bajato? 4. ¿O más? ¿5? Sí. Cuba, Luyo. ¿5 o 6? ¿5? Sí. Ok. ¿Cuántos de Toledo? Además de Toledo. No, ni uno. Pues que ahí está él implicado directamente. Bueno, entonces por eso. Directamente. Entonces, cuando tú preguntas el gobierno, no solamente es el presidente, es el gobierno conjunto. Puede ser que el presidente y no el gobierno. En el caso de García, le está salpicando, aunque no lo diga él, el hecho de que haya sido gente del entorno del gobierno, del gobierno de García, el que ha estado vinculado a la Bajato, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay una lectura, ¿no? Más allá de que él no esté implicado y que no se haya aprobado absolutamente nada todavía, ¿no? Claro, pero es una pregunta sobre percepción, por eso, pues. Por eso. Entonces la gente puede tener una percepción y dice, ok, en el Poder Judicial las cosas están así, pero yo percibo, tengo esta impresión y en consecuencia eso es lo que me preguntan, eso es lo que respondo. Porque del gobierno que más capturas ha habido ha sido el gobierno de García. Efectivamente, el presidente García no ha sido tocado, ¿no? Hasta ahora. O sea, lo que le molesta es que el señor García tenga este sello de más corrupto. Lo tiene. Es una encuesta, es una percepción. Es una percepción. Y el señor Toledo está prófugo, se ha demostrado en las cuentas directamente, yo estoy defendiendo al señor García, pero en hechos concretos hay muchas pruebas contra el señor Alejandro Toledo, está en estos momentos prófugo de la justicia peruana. Pero nadie salió a defender a Toledo, ¿no? Para la gente, para los encuestados, solo el 15% dice que su gobierno fue corrupto. Nadie defiende a Toledo, ¿no? Y además, según el razonamiento de García, los ministros de un gobierno, de un presidente que esté en problemas, de alguna manera se contagian de eso, porque es lo que ha dicho de Albán como ministro de Anta. Tú has sido ministro de Toledo, eso, digamos, siguiendo la misma lógica, no deberías tener autoridad moral para... No me siento contagiado. No, yo sé que no, pero digo, estoy más bien poniendo en tela de juicio el razonamiento implícito en ese caso más extremo, Alfredo, tú habrás sido el amigo elegido de Toledo alguna vez, pero nunca fue elegido. Nunca ha sido Perú posible, nunca fue elegido. Más bien esta encuesta no indica cuál es la percepción de la gente, ¿no? Y eso es lo que dice la encuesta. La encuesta no está diciendo ahí dónde están las pruebas, ¿no? Ahora, que para mí Toledo es un corrupto, no tengo ninguna duda, ¿no? Ahora, el gobierno, todos los ministros que yo conocí, no necesariamente están metidos en el tema y creo que más bien no están en nada. Justamente por eso es que no ha caído ningún otro ministro ni nadie. Claro. Y siguen investigando y no cae nadie, porque de repente está Toledo solo con su entorno pues israelita o con su entorno de amigos, Maiman, Danón. Ex amigo, ya. No, bueno, pero era amigo, ¿no? Entonces, ese es el entorno de Toledo. No eran los ministros, pues. Y con García lo que está pasando es que su situación no está tocado a García, pero hay gente del entorno del gobierno de García que ha sido involucrada. Entonces, seguramente por eso esa percepción es la que está quedando, ¿no? Claro. Lo que pasa, claro, como dice Alfredo, es bien particular esa encuesta, ¿no? Porque, por un lado, si tú ves en el caso de Toledo y en el caso de Humala, los implicados directos procesados, prófugo y detenidos preventivamente son los presidentes de la República. En el caso de García, es el entorno, ¿no? Salvo que pues ahora también hay una especie de, vamos a llamarlo así, de autoría mediata, ¿no? Para esta situación, también, bueno, purgará condena si lo tiene que hacer. Pero lo que de alguna manera evidencia esta encuesta, pues, es de que independientemente de las pruebas jurídicas, judiciales que pueda haber contra los 3, 4 presidentes, es la imagen que tiene el ciudadano de diversos gobiernos después del fujimorismo o después del fujimorato, ¿no? Es increíble que un presidente prófugo sea el cuarto lugar
¿no? en la percepción de corrupción, o sea, porque ya no es un tema que está siendo investigado, que está prófugo, ¿no? Y la verdad yo no le encuentro explicación a ese porcentaje que se le asigna a Toledo, más que la ciudadanía lo considere de alguna manera un inimputable, ¿no? ¿Será, no? ¿No? Es la única manera que yo entienda que la ciudadanía sea generosa con Toledo, es para que la ciudadanía lo considere inimputable. Que Humala y Fujimori estén básicamente en empate técnico, porque la diferencia es 1%, le tiene que haber generado, como dicen, le tiene que haber dejado un sabor a cebo pues, a todos los antifujimoristas que apoyaron a Humala para que llegue al poder. Ah, claro. ¿No? Es algo así como tu polo rojo, polo blanco es igualito que Fujimori, ¿no? Y dicho sea paso, están compartiendo cómo se llama, son vecinos de celda prácticamente. Lo de García, es cierto, la percepción ciudadana es que el gobierno de García es uno de los más corruptos, sí, es como, a ver, si lo ves por un tema como dice Alfredo numérico, tienes 5 procesados, 5 o 6 detenidos, 1 y 1, bueno ya, 2 y 1, ¿no? Obviamente numéricamente pues dicen, bueno, acá tienen 5, en el otro es la pareja presidencial, Fujimori, y al otro que si es que lo lograrán capturar, ¿no? Y si lo lograran traer. Entonces, creo que esa es la explicación. Alfredo lo ha hecho de manera muy clara, pero eso no va a cambiar el hecho de que, por más tweets que saque el expresidente García, que la ciudadanía, al menos en esta encuesta de Ipsos, tiene esa percepción y no la va a cambiar. ¿No? Los tweets que saque el presidente García no lo va a cambiar. O sea, es como hay personas que han sido procesadas y han sido absueltas por el Poder Judicial, por el mecanismo que sea, pero absueltas por el Poder Judicial, y la ciudadanía sigue considerando lo que es corrupto. Entonces, la percepción ciudadana no va a cambiar, creo yo. Los motivos ya eso es materia de otra conversación, pero la percepción del segundo gobierno del APRA no va a cambiar, creo yo. ¿No? Ahora, bueno, lo hemos visto hace un año y medio en las elecciones, y fue un duro golpe, ¿no es cierto? Pero a mí me da tristeza que tenemos a este presidente prófugo y la gente... Pero no solamente García, 15%, pero no solamente García, Verónica, a Toledo también le fue pésimo en las elecciones, y ni siquiera se sabía lo de la corrupción. Así es. Y le fue pésimo, le fue malísimo. Entonces, ahora, yo creo que también el tema de García tendrá algo que ver en algún porcentaje, no sabemos cuál, también su primer gobierno, ¿no? Porque su primer gobierno sí hubieron también algunos cuestionamientos bueno, algunos porque finalmente García no ha sido condenado y no se nos puede adelantar. Cuestionamientos hubo en abundancia, ¿no? Entonces supongo que habrá eso también estará ahí, ¿no? Un factor acumulativo. Claro, es un factor acumulativo, ¿no? Entonces, evidentemente, en este caso concreto, en este gobierno de García, en el último, a él no se le encontró nada, es verdad. ¿No es cierto? Eso tampoco podemos negarlo. Claro, sí, claro, pero en la percepción, por eso digo, los cuestionamientos, la percepción, lo mirás, la percepción puede eléctrico, todas esas cosas pesaron, eso fue el primer gobierno. Claro. ¿No? La percepción puede no ser la realidad, pero es la percepción. Es la percepción. Y a veces la percepción es la realidad. Entonces, es relativo. Y además para un político, la percepción Lo concreto es que Toledo no deja de ser, Toledo no deja de ser corrupto porque aparezca cuarto en las encuestas. No, claro. No, claro. Ese señor tiene que venir, o tiene que traerlo. Pero eso no significa que porque es cuarto es inocente, no. No. Está metido hasta el cuello, ¿no? Con sondeos. Y ahora esperemos que con lo de Maiman se pueda aclarar bien si hay, cuál ha sido la ruta del dinero, ¿no? Antes de irnos mencionamos la cuarta noticia de Verónica. ¿Y podemos decir los otros corruptos también? Bueno, por favor, ya, claro. Entonces, eso más bien. No, a ver, para los entrevistados, el Poder Judicial y el Congreso son una de las instituciones más corruptas. ¿Cuáles son las 3 instituciones más corruptas de nuestro país? Poder Judicial, 48%. Congreso de la República, 45%. Policía Nacional, 36%. Gobiernos regionales, 27%. Partidos políticos, movimientos regionales o parecidos, o partidos jájaro, 25%. Gobiernos municipales, 22%. Fiscalía de la Nación, 21%. Gobierno de PPK, 20%. Bajito. Pero encabeza el Poder Judicial. Que ya sabemos, ¿no? Eso ya. ¿Cuándo ponen en los medios de comunicación? Los empresarios tampoco han salido muy bien, ¿ah? Los empresarios tampoco. No han salido muy bien porque creo que comparan a los empresarios con jueces, y creo que están en el peor escenario de corrupción en su historia. Y esto tampoco es de extrañar, porque como el caso Lavajato ha tenido que ver con empresas, es natural
que salga en las encuestas el tema de la corrupción con los empresarios. Eso no significa que todos los empresarios sean corruptos, pero es un factor que está ahí en el radar de la población, ¿no? Y bueno, si está Odebrecht con su pulpo internacional y hay empresas locales vinculadas... Con la mano llena de sobres, decía Maiman, ¿no? Entonces, obviamente que el empresariado tiene que haber sentido el golpe de esa situación y servirá pues para que pongan las barbas en remojo, ¿no? Bien, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a nuestros invitados. Gracias. Nos vamos y se quedan con Valery Vázquez de Velasco, primero a las 8.